Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por estar aquí conectado con nosotros a través de Facebook Live y te damos muchísimas bienvenidas a tu programa, Cosas que Son. Bueno, qué bueno que están acá. Estoy acá con Roilán Linares, el guitarrista de nuestra iglesia, un tremendo adorador, músico, un hombre que sirve al Señor de pasión, ¿verdad? Y me gustaría compartir con él y con ustedes un tema súper importante que me parece que las iglesias de hoy necesitan escuchar, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo, en esta temporada, esta generación está un poquito ausente de liderazgo. Y la razón por qué es porque hemos visto cómo las iglesias se han enfocado un poquitico más, ¿verdad?, en lo que es protección de pandemia, protección de los bienes, tratar de todo el mundo como que sobrevivir, y no hemos estado invirtiendo mucho en el liderazgo. Y entonces es tiempo para que nosotros comencemos otra vez a funcionar, ¿verdad?, como iglesia, a ser más directo con las personas, a hablar acerca del liderazgo. Entonces, Roilán, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú vienes? Háblanos un poquito de ti. Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga mucho en este día tan hermoso. Yo soy de Cuba, vengo de Cuba. Sirvo al Señor ya por 10 años para la gloria de nuestro Dios. Allí vengo de una iglesia asamblea, de las Asambleas de Dios en Cuba, una iglesia pentecostal, amén. Y ahí fue donde serví al Señor hasta que llegué aquí a los Estados Unidos. Ahora sirvo aquí en Lluvia Fresca para la gloria y honra del Señor. Soy el guitarrista, como decía mi hermano, de esta iglesia para la gloria del Señor. Amén. Amén. Así que tú fuiste el líder en Cuba, ¿verdad, Roilán? ¿Tú serviste? Sí, fui del ¿Qué es lo que tú hacías allá en Cuba? Yo pertenecía al liderazgo de jóvenes. También después fui pastor de zona. Atendía una zona siendo pastor de zona, donde atendía 5 misiones, de las cuales yo era el pastor que estaba frente de esa zona. Súper. Entonces, tú sabes que el liderazgo de Cuba es muy diferente, ¿verdad?, al liderazgo de acá. Son dos mundos completamente diferentes, son dos estructuras completamente diferentes. Y tanto a nosotros como a la gente de Cuba, la pandemia les dio durísimo. Al mundo entero le dio durísimo la pandemia. O sea, mientras que las iglesias estaban enfocadas en sobrevivir, desenfocaron un poquitico en crear líderes. Y ahora creo que todo el mundo está comenzando otra vez a invertir un poquitico en liderazgo. Por cierto, ya está disponible para todo aquel que quiera en Amazon. Está el libro The 13th Disciple, que es el libro que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor. Salió ahora mismo en inglés, pero en invierno sale en español. Así que es el discípulo 13 que sale el invierno, pero en inglés ya está fuera en Amazon, The 13th Disciple. Lo puedes buscar poniendo Pastor Gabriel Hernández o The 13th Disciple y te va a salir igual. Pero yo quiero hablarte de 3 líderes. Vamos a hablar a la gente de 3 líderes, de 3 tipos de liderazgo, que bueno, ahí hay madera para cortar de largo. Puedo hablar acerca de 100,000 tipos de liderazgo, 100,000 tipos de maneras de liderar. Pero hay 3 liderazgos en la Biblia que me llaman la atención en cuanto a lo que es pasado, presente y futuro. Entonces vamos a hablar acerca de 3 personas. Vamos a hablar acerca de Moisés en referencia al Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de Jesús que fue la persona que marcó el Antiguo y el Nuevo Testamento, marcó una pauta, marcó una historia. Y vamos a hablar también acerca del apóstol Pablo, una de las voces de dirección más fuerte en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el cual escribió la mayoría de las cartas. Entonces, yo te voy a leer Éxodo capítulo 3, versículo 11, para que tú y yo podamos enseñarle a nuestros oyentes a través de cosas que son más o menos qué significa para nosotros, ¿verdad?, un liderazgo como el que manifestaron estas personas. Por ejemplo, Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una de las cosas que más me llama la atención es el contexto. Le he enseñado siempre a la iglesia que un texto sin contexto es un pretexto. Él lo sabe. Los miércoles siempre lo digo acá, porque nosotros no podemos ignorar lo que dice la Biblia antes y después del versículo que estamos leyendo. Por eso que salen tantas falsas doctrinas, porque la gente toma un versículo y no ve el contexto, no ve a quién le está hablando, qué le está hablando, qué significa lo que se está hablando. Entonces, lo que está pasando en esta escena es simple. Moisés estaba en el monte de Horeb
Y en el monte Oreb ve una imagen, ve una visión de una zarza que estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Le causó curiosidad. Cuando se acercó, la voz en medio de la zarza le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Y Moisés así lo hizo y recibió ahí el llamado, la capacitación, recibió la experiencia personal con Dios, recibió todo lo que necesitaba para ser formado como líder. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Moisés fueron las siguientes: yo no puedo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Qué hay especial de mí? En estas palabras, Roilán, de Moisés, ¿qué tú crees que habla acerca del carácter de él? Al decir: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, ahí vemos ahí cómo Dios se manifiesta a Moisés poderosamente. Y primeramente creo que cuando Dios se manifiesta a Moisés es porque Dios sabía que Moisés podía hacerlo. Es porque Dios sabía que Moisés allí, a pesar de que era tartamudo, a pesar de todas las situaciones, Moisés conocía el corazón de Moisés. Conocía lo que Moisés podía lograr, es decir, liderando el pueblo de Israel. Ahora, ahí vemos cómo Moisés allí le dice al Señor: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para merecer esto? Es decir, ahí podemos ver desde un punto de vista la humildad de Moisés. Desde el punto de vista que él se sentía humilde, que él se sentía allí algo despreciado por la situación que tuvo anteriormente en Egipto con aquel guardia que había matado. Y él se sentía en una situación, sin embargo, Dios lo estaba llamando. Pero ahí podemos ver desde el punto de vista de Moisés, la humildad en el corazón de Moisés. ¿Quién soy yo, Señor? Si yo simplemente soy un pastor de ovejas, estoy aquí pastoreando las ovejas en mi rebaño. Amén, amén. Y lo que podemos ver ahí se pone de manifiesto es la humildad en el corazón de Moisés. Sí, el liderazgo que se manifiesta dentro de esta escena es un liderazgo creado bajo principios de humildad, ¿verdad? Sí, si nosotros estamos buscando algún tipo de liderazgo en la iglesia, no es el talento, no es la capacidad, no es los méritos, no es todo lo que tú tienes, ¿verdad? Es un carácter de humildad. Hace poco estuve grabando un podcast para Enlace TV y me recuerdo que las palabras que me vinieron a la mente que el Señor me estaba revelando acerca del liderazgo es a raíz de una pregunta que me hicieron aquí en la iglesia. Me dijeron: ven acá, chico, ¿por qué es necesario ser líder? Se le expliqué acerca de eso y entonces me dijo: yo a la verdad me siento más comprometido cuando estoy de líder en una iglesia. Y yo le dije: eso está muy bueno, pero la verdad es que debería ser de otra forma. La manera correcta debería ser: tú no eres comprometido porque eres líder porque eres comprometido. ¿Entiendes? El compromiso siempre va a ser lo que va a activar la voz, lo que va a activar la mano, lo que va a activar la capacitación de parte de Dios para que tú puedas ejercer. Entonces, el liderazgo de Moisés como un liderazgo principiante era uno de humildad. A pesar de que, como bien dijiste, Moisés era tartamudo, Moisés también se había criado en el palacio, Moisés conocía a Faraón, era hermano de Faraón, hermano político, como decimos nosotros, era hermanastro de Rémesis. Y realmente nosotros necesitamos demostrar un carácter de humildad. Y una de las cosas que habla el discípulo 13, el libro que escribí, es acerca de cómo aprender a ser líderes humildes, aprender a ser líderes que amen la sencillez, aprender a ser líderes que amen la comunidad y todo lo que la comunidad representa, no nuestros propios dogmas ni nuestras propias maneras de pensar y de ser. Cuando tú vienes a ser pastor de una iglesia o de una comunidad, te das cuenta que tienes que adaptar tu manera de trabajar para poder satisfacer la necesidad de la comunidad. La comunidad no satisface la necesidad del pastor. El pastor satisface la necesidad de la comunidad. Entonces, el liderazgo de Moisés es uno que representa un liderazgo de humildad. Entonces, vamos a ir al líder de los líderes. Vamos a ir al más grande, al más excelente, al más extraordinario líder. Que para mí, personalmente, este texto es el secreto de todo liderazgo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice: como el Hijo
del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, está hablando acerca de Jesús. Jesús estaba en la escena escogiendo sus 12 discípulos. Dentro de ellos estaba Juan y Santiago, a cual Jesús les llamó. Lo que me llama la atención es quién es Jesús y lo que vino a hacer. Para ti, Roilán, ¿qué significa Jesús? ¿Por qué tú lo sigues? ¿Qué hay de Jesús que tú dices, yo quiero ser como Él, yo quiero vivir para Él, yo quiero hacer todo para Él, sin poner en práctica el hecho de que si no crees en Él, no hay salvación, el hecho de que Él es el Hijo de Dios, el hecho de que Él es la deidad encarnada? O sea, ¿qué de Jesús, qué del carácter de Jesús, qué del liderazgo de Jesús te hace seguirlo? Bueno, de nuestro Señor Jesucristo, algo que me impacta, como les decía, es esa humildad. De a pesar de que era el Hijo de Dios, de que a pesar de que era Dios, esa humildad, esa sencillez, esa manera de servir. Estamos hablando en este día de liderazgo, y cuando citamos el ejemplo de Jesús, ya nos transmite algo. Nos transmite que el líder debe ser de los que sirve. El líder no viene para que le sean servidos. El Señor no vino a este mundo para ser servido, sino vino a servir. Vino a buscar lo menospreciado de este mundo. Vino a muchas cosas pero una de las cosas que me impactó del Señor fue cuando la entrada triunfal. Que Él podía haber entrado en un caballo hermoso, tal vez lleno de gloria, sin embargo entró humilde. Entró humilde allí a aquel pueblo. Quiere decir que el Señor, una de las cosas que más me impactó del Señor es la humildad. Hoy día tú ves una figura pública, tú ves algo hoy día que tal vez algún género de música que te pueda gustar, y tú ves que la gente está enaltecida, la gente está... No, nuestro Señor es diferente. Por eso Jesús no cambia, Jesús no es el mismo siempre por los siglos de los siglos, porque ese carácter de humildad que lo caracterizó siempre a Él, haciendo milagros, haciendo prodigios, y siempre era el mismo. Amén. Hoy día hay personas que hacen milagros y cosas, y el yo enseguida les hace daño. Amén. Por eso los líderes deben ser humildes. Y el líder vino a servir, igual que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Una de las cosas que más me llama la atención de este versículo, Roilán, es el hecho de que nosotros, cuando vamos a casa de alguien, somos la visita y esperamos ser servidos, ¿verdad? Pero en este versículo Jesús dijo que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Entonces la visita al mundo que Jesús estaba haciendo era una visita para que Él tomara la posición de siervo. O sea, cuando Jesús viene a tu vida, tú no vas a servirle a Él, Él te sirve a ti. Entonces, del hecho que Él te sirve a ti, te prepara para que tú puedas servir a otros. Entonces, al servirle a Jesús, le sirves a otras personas. Entonces, en el versículo 28 me llama tanto la atención como Jesús literalmente se rebaja de todos sus cargos, de todos sus títulos, de todo lo que Él tiene. Él dejó la adoración celestial, dejó el trono, dejó la gracia de la congregación de millares de ángeles que le adoraban, dejó la corte celestial, dejó todo lo que Él tenía en el cielo, se depositó, ¿verdad? Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿verdad? Entonces, como Él dice, yo vine para servir y para dar mi vida por el rescate de muchas personas. Entonces el liderazgo que me está demostrando Jesús es un liderazgo de servicio, un liderazgo de total rendimiento. Y si alguien no lo ha sabido todavía, el liderazgo pastoral es un liderazgo que requiere que tú renuncies por completo a tus deseos, a tus pasiones, a tus anhelos, a tus visiones, a tu cosa, por servir a los demás. Por servir a los demás. Eso es así. Si cualquiera que sea pastor, no te creas que tú vas a cumplir tus sueños y tus metas, tus anhelos y tus cosas. No. Tú vas a poner los sueños, los anhelos de las personas primero que los tuyos. Y Dios te va a cumplir tus sueños y tus anhelos con el debido tiempo y dentro de su voluntad. Pero como bien dijo Jesús, yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. Yo vine para servir, no vine para ser servido. Yo vine para que otras personas puedan hallar gracia a través de mi testimonio, a través de mi ministerio. Fue lo que quiso instituir el Señor, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Jesús es uno que marca un liderazgo extraordinario de servicio, el cual nunca ha habido otro en la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces,
Pasamos entonces al Nuevo Testamento, pasamos al tercer tipo de líder, que para mí es el líder más influencial del Nuevo Testamento, es el cual escribió la mayoría de las partes del Nuevo Testamento y tiene un ministerio extraordinario acerca del liderazgo. Y está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Roilán, primeras impresiones acá. Lo voy a leer otra vez. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, pastor, ahí se pone manifiesto ahí que tenemos que tener presente, como usted decía ahorita, el pastor está al servicio de la congregación. El pastor está al servicio de las personas que vienen a los pies de Cristo. Vela por las almas de la iglesia. Entonces, en este versículo, Pablo dice que acordaos de vuestros pastores. Amén. Allí cuando usted esté orando, cuando usted esté allí intercediendo, debemos acordarnos de nuestros pastores. Amén. Porque ellos están a nuestro servicio. Es decir, renunciaron a sus anhelos, a sus deseos, a sus metas por servir. Tenemos que acordarnos de ellos, orar por ellos, acercarnos a ellos. ¿Ven? Amén. Bendito es el nombre del Señor. Lo que creo que me está transmitiendo, que tenemos que acordarnos de los líderes, de los pastores. Amén. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Número 1, el primer de esto es: acuérdate de vuestros pastores. Es el primer paso. ¿Y por qué? Si tú vas al contexto, la parte de arriba dice deberes cristianos. Deberes cristianos. Así que es un deber de un cristiano hacer exactamente lo que Pablo dijo en el versículo 7. Acordarte de tus pastores. ¿Pero acordarte de qué? ¿Acordarte de qué? Acordarte de qué hablaron acerca de la palabra de Dios. Acordarte cuál fue el resultado de su conducta y darte un consejo: imitar su fe. Entonces, el liderazgo que el apóstol Pablo está tratando de reflejarle a estas personas es el siguiente: a las personas que están escuchando el libro de Hebreos, a las personas que están escuchando el libro de Hebreos hoy, a las personas que están escuchando en el libro de Hebreos en la antigüedad, a todas las personas que están escuchando este texto, considera cuál ha sido el resultado de un pastor que está siendo conectado con la vid. Es por eso que el ministerio de Pablo es un ministerio conexional. El apóstol Pablo trató de conectar a las personas con Jesús. Y hay algo diferente acá, porque el apóstol Pablo se diferencia un poquitico de los otros 11. Y era que los otros 11 habían visto a Jesús. Entonces los otros 11 predicaban para que la gente conectaran con un Dios que ya han visto. Pero el apóstol Pablo estaba tratando de conectar a personas con un Jesús que no habían visto. La Biblia dice: bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Por lo tanto, el ministerio de Pablo está tratando de establecer un liderazgo donde tú puedas establecer una confianza con personas que están teniendo una conducta apropiada delante de Dios. Que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que un liderazgo que te hable de la palabra de Dios es un liderazgo digno de seguir. Número 2, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, sea bueno o sea malo. Tú no vas a imitar lo malo, tú vas a imitar lo bueno. Y el tercero es: imita su fe. Roilán, antes de terminar, ¿qué significa esto de imitar una fe? ¿Qué significa esto de imitar una fe? Bueno, para mí, imitar una fe es ver la conducta acerca de la creencia que tenga tu pastor. Amén. La manera que él se mantiene en el Señor, la manera de transmitirte la palabra de Dios a tu vida, ¿me entiendes? Y tenemos que imitar esa fe, ¿ves? El apóstol Pablo es uno de los apóstoles que más liderazgo de conexión tuvo, porque él se enfocó en hacer discípulos, él se enfocó más en crear una base sólida, él se enfocó más en crear pastores, en crear iglesias, en formar líderes. Y por cierto, la mayoría de lo que nosotros recibimos de parte del liderazgo se encuentra a través de las cartas de Pablo, porque Pablo fue una voz prominente acerca del liderazgo. Entonces, para mí, estos son los 3 puntos cardinales en mi punto de este tema, de cómo tener
un liderazgo. Y como el tema es cosas que son, como nuestro podcast es cosas que son, te voy a hablar sincero de cosas que son. La realidad es que el liderazgo de hoy va casi que en contra de todo lo que el liderazgo de la Biblia emplea. Número uno, si Moisés fue un hombre el cual le mostró en Éxodo 3:11 un liderazgo de humildad, ¿por qué hay tantos líderes y pastores que están mostrando un carácter de egoísmo, un carácter de que yo soy el importante y a mí tienen que estar, tú me entiendes, regalándome cosas y elogiándome, yo tengo que hacer esto y lo otro y tengo que tener todas las cosas así porque yo soy quien soy? ¿Me entiendes? Entonces, el liderazgo de Moisés es diferente, es un liderazgo de humildad. El contrario de lo que estamos viendo hoy en día es eso, líderes que son altivos y que se creen muchas cosas. Esa gente que hay que hablar. Yo voy a mandar una carta para todos los líderes esos que yo estoy viendo allá que no están sirviendo con humildad, porque no están siguiendo el ejemplo bíblico de humildad, ¿verdad? Número 2, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Un ejemplo de servicio. Hoy en día queremos que todo el mundo venga hacia donde está el pastor, pero ¿dónde están los pastores que van hacia la gente? ¿Verdad? Entonces, las cosas que son en la realidad. Hoy en día muy difícil que los pastores cojan el teléfono y te llaman y te digan: Roylán, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué te pasó? ¿Necesitas algo? La familia, ¿tienes comida en el refrigerador? Voy, te busco algo. Vamos a ir a salir a comer, vamos a salir a conversar. Se ve completamente lo contrario. Se ve completamente lo contrario hoy en día. Pastores que vienen acá arriba, se suben, dan un mensaje y se van para su casa y no se enteran de él hasta el domingo siguiente. Eso no está bien. Eso hay que pararlo. Nosotros los líderes tenemos que cambiar esa manera de trabajar. Y el último, el ministerio de Pablo, un liderazgo conexional, un liderazgo que demuestra no solamente cómo imitar la fe de los hombres de Dios que siguen la conducta bíblica, sino también conectar a otras personas con la fuente de poder que es Jesucristo, enseñarle a las otras personas cómo ser un líder apropiado en este tiempo. Así que, Roylán, ¿qué tú le aconsejarías a un líder emergente que se está levantando en este tiempo? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería hacer? ¿Y cómo nosotros podemos ayudarles a ser mejores líderes? Bueno, como decíamos ahí, el primer ejemplo que es Moisés, la humildad. Yo le aconsejaría a los líderes de hoy día que se están levantando en medio del pueblo de Dios que deben ser humildes. Deben ser personas humildes, así como fueron estos líderes, que fue una de las primeras categorías que ellos tuvieron. Fueron personas humildes que se levantaron en el pueblo del Señor. Y también el segundo ejemplo es la conectividad. Tú tienes que preocuparte por los que tienen debajo de tu liderazgo. Tienes que preocuparte por las personas que tienes por debajo de ti, las personas que son responsables, que bajo tu responsabilidad. Tienes que preocuparte, tienes que acercarte a ellos porque tú eres su líder y tú tienes que velar por cada uno de ellos. Tienes que esa conectividad entre líder y personas, tiene que estar esa conexión, humildad y conexión. Es lo que pienso que debe tener un líder. Amén. Súper. Así que gracias por estar conectados con nosotros acá en este tiempo, en el podcast Cosas que Son. Vuelvo y te repito, servicio, humildad y conexión es un buen patrón para seguir, para ser un buen líder. Compártelo con otra persona, quizás ponlo en tus redes sociales. Alguien que es un buen líder manifiesta las cualidades de estos tres grandes hombres de Dios, especialmente a nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo clave del liderazgo hoy en día. Y sabes que puedes ir a Amazon y buscar The 13th Disciple, discípulo 13, y puedes compartir con otras personas a más profundidad 11 capítulos de cómo ser un buen líder en este tiempo, en esta generación. Amén. Así que la paz de Dios sea sobre tu vida y esperamos en el Señor que puedas estar conectados con nosotros acá a través de nuestra iglesia Cristiana Lluvia Fresca. Nos vemos.